Comité 68 queremos hacer un reconocimiento a un ser que, en muy particular punto de vista, es el ser que más se ha acercado a aquello que dijo el Che, de tratar de forjar al hombre nuevo. Yo conocí a Raúl Álvarez Garín, como muchos de mi generación, que éramos jóvenes y que el movimiento del 68 nos tocó y lo veíamos como algo lejano. Sabíamos que estaba en la cárcel y luego nos enteramos de aquella tremenda huelga de hambre y luego de él y el maestro Revueltas y bueno, tantos, ¿no? Fausto Trejo, todos los que estuvieron adentro de la cárcel y participaron en aquella huelga de hambre, y nosotros desde afuera en los comités de lucha apoyábamos y nos mandaba Raúl, había una correspondencia y entonces interactuábamos con ellos para difundir aquella huelga de hambre. Félix Hernández Gamundi entre ellos y todos, no quiero decir más nombres para no dejar afuera a nadie, y entonces así conocimos a Raúl. Al paso de los años leímos aquel tremendo libro de Elena, de Poniatowska, y entonces empezamos a conocer los nombres de aquellos con los que estábamos interactuando y verdaderamente qué papel jugaba Gilberto Guevara Niebla, qué papel jugaba Lidia Gortari y todos ellos. Entonces nos empezamos a dar cuenta de la magnitud de ese movimiento y de lo que estaba pesando adentro, ese movimiento hacia la universidad y hacia el poli. Y al paso de los años, y luego se va al exilio Raúl, y cuando regresa del exilio ya lo conocemos físicamente y empezamos a tratar con él, y siempre llegábamos nosotros con él por cuestiones naturales y nos marcaba la pauta por dónde ir, como ahora los jóvenes de esta nueva generación, y cuando la huelga del 99 también los jóvenes del CGH y antes los del CEO siempre se acercaban a este referente de la lucha que fue Raúl Álvarez Garín. Y digo que es lo más cercano a aquello que dijo el Che, de hacer al hombre nuevo, porque Raúl, desde que yo lo empecé a tratar, nunca jamás, independientemente de que era una persona alegre de corazón, pero nunca jamás lo vi tener descanso en la lucha. Fue un hombre incansable en la lucha. Después se formó el Comité 68 y nos invitó a los que participamos en el halconazo, a los que nos habían agredido en el halconazo del 71, y tuvo la capacidad de integrarnos en formas disímbolas. Había gente de las juventudes comunistas, otros que no comulgábamos con las gentes de las juventudes, pero nos tuvo esa convicción política de amalgamarnos en un solo frente en lo que fue el Comité 68. Yo sé que hay muchos libros y muchas situaciones del 68, pero creo que ningún miembro de aquel Consejo Nacional de Huelga ha sido tan congruente, tan honesto y tan lleno de vida, de lucha, como lo fue Raúl Álvarez Garín. Ese es el reconocimiento que yo, cuando escribí un libro de poesía, yo intento escribir poesía, Raúl me hace el prólogo, me hace el favor de hacerme el prólogo, me lo hace Raúl y también Fausto Trejo. Para mí fue un logro más que los poemas, esos dos prólogos, porque era que me regresaban un poco de aquella interrelación de lucha que hicimos en los 70s. Raúl va a ser un referente de la lucha revolucionaria en México y del cambio que creemos que debe de haber en este país. Hasta el último momento que yo platiqué con él, ya han estado muy grave, estaba dándonos como directrices en las tareas que decía, ¿no? Las tareas pendientes, que pues ahora sabemos que son todas, porque tal parece que la lucha es esto, ¿no? La lucha constante. Raúl Álvarez Garín es un referente, es un camarada, es nuestro guía. Tuvimos discusiones políticas muy fuertes con él, no siempre coincidíamos en los puntos de vista,
pero sin embargo siempre argumentaba y nos pedía que argumentáramos en las discusiones que tuvimos en el Comité 68, en el mismo planteamiento de la marcha de 1971. Había una diferencia entre la opinión de Raúl Álvarez Garín. Llegó Pino a decirnos textualmente al auditorio de Ciencias Biológicas en aquel 10 de junio del 71 en la mañana, dice el Raúl Álvarez Garín que la marcha no sale, y estaba Gilberto Guevara Niebla, y estaba, me acuerdo, Marco de Pardiñas, y la Asamblea Estudiantil determinó que sí sacáramos la marcha, y vimos lo que pasó con el halconazo. Nosotros queríamos poner a prueba aquella apertura democrática de Luis Echeverría, y era la primera marcha que se hizo en el régimen de Luis Echeverría, y nos demostró que era un fascista, que era un agente de la CIA, y los muertos, ¿verdad?, que hubo. Y después Raúl demandó la demanda en contra de Luis Echeverría, y Luis Echeverría haya estado preso y sujeto a un proceso, se la debemos a Raúl. Ese poder de convencimiento, o sea, de ese enfrentamiento y luego a impulsarnos a la misma lucha, es lo que hay que reconocer de la gran capacidad que tuvo este gran camarada, que hasta el último día, hasta el último aliento, nunca dejó de luchar. Queremos agradecerse. Gracias. Se trata de compartir algunas reflexiones con todos los aquí presentes, porque sin duda estamos en una situación compleja, en un momento triste, doloroso, que no es inesperado, porque Raúl vivió una situación que muy prolongada, donde evidentemente el punto de llegada era necesariamente. Se trata de reflexionar, porque seguramente muchos nos preguntamos, ¿cuál es el hueco que nos deja Raúl? Pero también muchos tenemos claro, la mayoría de nosotros aquí, que aparte de un gran hueco, y que desde luego vamos a extrañar la presencia física de Raúl, nos deja una presencia de ánimo muy grande, nos deja un cúmulo de enseñanzas, nos deja un legado enorme. La grandeza de Raúl, que se mide en su honradez, su honestidad sin límites, la honradez para consigo mismo y para con los demás. Nos deja, como dice David, un ejemplo de lucha. Raúl, si nosotros nos preguntáramos ahora cómo concebimos a un hombre que actúa con ética en la política, que actúa con ética profunda y absoluta en su vida personal y en su relación con los demás, es muy sencillo ahora para nosotros, es simplemente recordar el ejemplo de conducta de Raúl, y tenemos la respuesta. Aquí, este salón está lleno de compañeras y de compañeros que conocemos la capacidad de entrega de Raúl, la capacidad de solidaridad de Raúl. Cuando yo les decía hace un momento a un grupo de jóvenes que trabajaron muy de cerca con Raúl los últimos años, cuando había situaciones difíciles, Raúl es del tipo de personas que son los primeros en dar un paso adelante. Cuando hay una tarea difícil de acometer, el primer paso adelante siempre fue de Raúl. La generosidad de Raúl en ese sentido para entregarse a la lucha, para entregarse a la amistad
con los demás es un gran ejemplo para nosotros. Hoy estamos viviendo situaciones difíciles en el país, un momento en el que parece que el México que conocíamos hace apenas un año ya no existe más. Las cosas han cambiado brutalmente, han cambiado de manera súbita, sin que nadie nos preguntara si eso es lo que queríamos, sin que tuviéramos siquiera la oportunidad de opinar y a veces ni siquiera la de reaccionar. En esas condiciones es que son valiosas las reflexiones con Raúl en los últimos meses de su vida, en los últimos días, inclusive en las últimas horas. Porque es cierto, ni en el último minuto Raúl dejó de reflexionar. Decía mi mujer que la manera de Raúl para llegar al final es solamente posible en una persona que vive absolutamente en paz consigo mismo, de una persona que sabe que en la vida hizo lo que le tocaba hacer, lo que tenía que hacer, y que respondió con total entereza a cada reto que enfrentó en la vida. Bueno, ese es el legado, ese es el gran ejemplo de Raúl. En los últimos meses sobre todo, pero no solamente, sino en los últimos años, Raúl estuvo siempre trabajando rodeado de grupos de jóvenes y de grupos de obreros, de campesinos, de maestros, porque veía venir la situación que se agravaba cotidianamente en el país. Y entonces Alejandro lo ha dicho de muchas formas, lo ha dicho en otras ocasiones, como que era necesario construir el relevo generacional. Y creo que Raúl fue abordando esa tarea, y solo así se entiende, o es una forma de entender esta insistencia de él, de dos cosas: por un lado, de trabajar con los jóvenes, y por otro lado, de generar testimonios escritos, de ir avanzando en que las cosas se fueran documentando. Y en su vida fue así. En su vida, eso es punto crítico. Punto crítico es el trabajo comprometido de reflexión que deja una constancia escrita. Y ahí está. Y a partir de esta convicción en punto crítico, Raúl fue capaz de concitar el trabajo de un grupo muy grande de militantes políticos, de activistas, de intelectuales, de académicos, que pudieron producir un trabajo de muy alta calidad. Después, y eso es un trabajo que duró casi 2 décadas, y que ahí está, que es un testimonio, que es parte de ese legado y que hoy tiene vigencia. Después, en 1988, se embarcó en la iniciativa de Corre la Voz como un periódico, que fue el diario de campaña de 1988, y ahí está nuevamente con un material que nos permite regresar a reflexionar cuando estamos en situaciones parecidas o ante la necesidad de actuar. Después Corre la Voz se hizo quincenal, a veces mensual, y luego por dificultades dejó de producirse, pero ahí está con un trabajo que se puede siempre regresar a él. Así es como se produjo una serie de 10 libros que se publicaron en el 40 aniversario del 68 y que son una reflexión que abarca casi 4 décadas y donde se puede seguir con muchísima fidelidad los distintos momentos políticos que atravesamos como país en un área de trabajo que es la justicia. Entonces, bueno, está ese tipo de cosas. Así es como Raúl llegó a la producción de la Estela de Tlatelolco, que fue un trabajo imprescindible para entender el movimiento de 68, pero también un tramo muy largo de la historia nacional. Yo quiero solamente rendir tributo a este hombre
nuestro amigo, nuestro líder, que en los últimos años nos vino invitando a trabajar para hacer grupos, para ir creciendo, para que vayamos amalgamando un sector con otro sector, una corriente con otra corriente de pensamiento, hasta poder acumular las fuerzas que necesitamos todos para verdaderamente reconstruir este país, para verdaderamente poder construir un país mejor para nosotros, para las nuevas generaciones que están aquí, pero también para las generaciones que no han llegado. Yo termino diciendo que para mí, Raúl, además de un hombre generoso, fue un hombre sabio, un hombre que fue un gran maestro para muchos de nosotros, si no es que para la mayoría de los que estamos aquí. Yo quiero solamente que todos le rindamos un aplauso a este gran hombre que hoy físicamente nos deja, pero que estoy seguro lo necesitamos, lo necesitaremos, y que este legado que él nos da va a permitir que esté siempre presente con nosotros, pero que sobre todo esté presente en las luchas que hoy tenemos que dar. Muchas gracias a todos. Bueno, miren, habíamos platicado con Félix sobre la necesidad de decir unas cuantas cosas como cierre de un ciclo vital, digamos, y pensando en que esta comunicación ayudara a sintonizar algunas de las iniciativas, las cosas que estamos tratando de sacar y que en las que Raúl estuvo empeñado con mucha energía. Hoy que leía la rayuela de la jornada, la verdad me encantó, me produjo una enorme alegría la reflexión en tiempos estos, diciendo, bueno, los estudiantes del Poli dicen hoy que los de ahora tienen internet, los de antes nomás huevos, y que eso era lo que le sobraba a Raúl. Me dio mucho gusto, lo disfruté, etcétera, pero me queda una sensación de destacar que en el caso de Raúl, en realidad era un dirigente inteligente, valiente y sencillo, que son tres atributos que son muy complicados de cargar. Y ese elemento, digamos, no destaca el problema de si era arrojado o bravucón, etcétera. Fue tremendamente responsable, y ese es otro elemento que también es un asunto muy importante. Estuvo atento siempre al desarrollo de las ideas y siempre al estudio de la realidad. Es impresionante qué cantidad de notas deja sobre el movimiento campesino, sobre el movimiento armado, sobre el movimiento popular, sobre el movimiento estudiantil, sobre las cuestiones magisteriales, sobre el problema. No hubo detalle
del que no se ocupara relacionado con el movimiento de masas. Todo con mucha seriedad, con mucha convicción y con mucha responsabilidad. Hace unos años unos compañeros decían, Raúl es muy intuitivo y esa es su virtud. En realidad, se quería medio sugerir que en realidad no era un dirigente muy teórico, sino que más bien como que le atinaba. Y realmente no es que le atinaba. Era un matemático, estaba acostumbrado a hacer razonamientos abstractos, a ubicar dónde estaban los problemas centrales y a plantear las cosas que había que hacer. Y tenía el valor de no perder la calma en situaciones de crisis y buscar una salida y dar una respuesta. A mí personalmente me parece que el legado más valioso es que supo aglutinar a los cuadros y dirigir a las masas. Ese es un elemento que es muy complicado de conseguir y en eso pues vamos a ver que es imprescindible. Que en esa parte nos vamos a quedar un poco cojos porque en realidad el otro elemento, pues aunque no era Pancho Pantera, pero sí era audaz. Y todo el tiempo estaba pensando en cómo sacar una iniciativa de masas, empujar y fijar hechos políticos con movilizaciones de masas. Era un elemento al que siempre estuvo pensando, siempre estuvo tratando, procurando, y a veces creo yo que hasta una parte de la enfermedad se debió a la frustración de estar viendo que se cometían tantos errores en tantos frentes y que no se cambiaban los estilos de política. Se hablaba también, decía, no, ya se quedó como un nostálgico del 68, nomás habla de los temas del 68, porque en los últimos años recogió la lucha contra la impunidad como una tarea central. Y dijo, bueno, nosotros nos hacemos cargo de esto, y de lo demás, pues el movimiento popular que dé cuenta de las cosas y las tareas que se fijan. Y todos vamos a caminar juntos. Bueno, por supuesto que no les tengo que decir que la situación del país está... hay una expresión, todo el mundo dice, es que el país está cayendo a pedazos. No, lo están tirando a madrazos. Ese es el problema. Y ese golpeteo está ahora con una precisión brutal, llegando a propósito de una cortina de humo de la lucha contra el narco, está llegando a pegarle a dirigentes sociales en todo el territorio nacional. Y entonces tenemos una cantidad de derrotas acumuladas. La gente no se mueve hoy por falta de huevos, sino porque estamos careciendo de liderazgos consecuentes. Ese es el problema. Y que haya claridad sobre a dónde tenemos que caminar. Eso, yo tengo la impresión de que eventualmente va a llegar. Pero tenemos que trabajar para que eso se realice, eso se cristalice y eso camine. Las cosas que nos hemos trazado desde la lucha que Raúl organizaba más recientemente, a propósito del Comité 68, tiene varias variantes que tienen ustedes que conocer. Algunos amigos están sorprendidos de que Raúl admitió hace casi 8 años participar en un homenaje a Gandhi, y que se asociara el 2 de octubre como una fecha que unía a las luchas por la no violencia en la India y las luchas contra la impunidad en México a partir del 68, porque el 2 de octubre es el nacimiento de Gandhi y es además la conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Es una faceta que muy poca gente conoce. Raúl estuvo ahí cada año asistiendo, haciendo un discurso, animando, impulsando esto, conservando la identidad de la lucha nuestra y entendiendo la dimensión de la lucha que se ha dado en otros lugares. Segundo, la iniciativa de lo del Memorial de los Caídos, que fue un reclamo del movimiento por la paz con justicia y libertad, que luego Calderón unilateralmente resolvió poniendo un memorial ahí en Reforma al lado del campo Marte. Tuvo la iniciativa Raúl de decir, aprovechémonos de ese memorial y vamos a llenarlo con los nombres de las víctimas
de la violencia del Estado. Y hemos juntado más de 6,000 nombres que hemos ido colocando poco a poco, porque es una tarea que nos rebasó, pero vamos a seguirla. Estamos convencidos de que ese es otro frente que es muy importante, y que tengamos seriedad en el manejo de las cifras sobre muertos y desaparecidos, porque eso se ha convertido en un cachondeo literalmente irresponsable, porque se dan cifras sin que se sepa si de veras se puede probar o no se puede probar. Necesitamos detallar esas cosas y con toda la seriedad del mundo convertirlo en una bandera, porque la violencia política está profundizándose en todo el territorio nacional y apunta a un estado de excepción, si no general, por lo menos multirregional. Entonces, este es otro flanco. Y finalmente, pues estamos convocando nuevamente a la marcha el 2 de octubre, alertando sobre el problema de que estamos en un ambiente en que se pueden montar esquemas de provocación, de agresión, para generar incidentes y distraer la atención del elemento fundamental. El asunto de la lucha contra la impunidad no es retórica, no es una bandera que se levanta porque no tenemos otra cosa que hacer, sino es una bandera estratégica del movimiento popular. Necesitamos luchar contra la impunidad porque hemos tenido masacres, el 2 de octubre, el 10 de junio, la guerra sucia en el charco, en el bosque, en todos lados. Y hemos seguido teniendo eso como un ingrediente de la vida política, y tenemos derecho a reclamar que eso se acabe y que nos abran con puertas de transición democrática de veras. No nada más de transición electoral, que también es una necesidad, sino de democracia participativa, de base y organizativa. Raúl dejó unas tareas pendientes, convencido, así lo dijo, de que en la lucha nos veremos. Y el legado entonces es, tenemos que apretar el paso, llamar a la unidad, juntar a la gente, explicar lo que está pasando y movilizarnos para dejar hechos de masas en la conciencia, sobre todo de los jóvenes, porque ya hacíamos la broma diciendo, bueno, al Comité 68, la siguiente manifestación, pónganle una unidad de terapia intensiva detrás, porque ya estamos ahí medio, quedándonos a medio camino. Se rió y dijo, pues sí, ya la última vez ya propusimos que fuera. Entonces, el asunto es, todo lo que se ha luchado, tiene que encontrar un recambio generacional, que sigamos adelante y así nos vamos a acordar con gusto, no con tristeza, del compañero con el que caminamos tanto tiempo. Romeo. Bueno, quisiera recordar mucho las primeras palabras que me compartió en algún momento que yo llegué a esta ciudad como compañero de una organización de derechos humanos. Siempre Raúl estaba muy preocupado por pues que eso saliera bien, no era la libertad de unos presos políticos. Yo en ese momento quizás no entendía mucho de lo que me planteaba, pero sí entendía la preocupación de Raúl en todo momento, ¿no? Y era esa parte de que Raúl nunca se planteó nada en broma, Raúl nunca se planteó nada a un nivel, digamos, que no pudiera comprometerse, ¿no? Y digo, si él se comprometió a la libertad de los presos después de la guerra sucia, fue hasta que sacaron hasta el último preso, ¿no? Entonces yo entendí a Raúl ahora en estos últimos momentos que nos tocó trabajar con él, como él confiaba en cualquier otro joven, ¿no? Y en cualquier otra organización, o sea, nos dio esa confianza, ¿no? De trabajar con él. Fue que Raúl en esta
etapa de su vida se planteó luchar contra la enfermedad hasta el último momento, ¿no? Y cuando algún compañero me preguntaba o lo veía, lo primero que decíamos, ¿cómo está Raúl? Raúl estaba bien, Raúl siempre estuvo bien. En ningún momento bajó la guardia, en ningún momento hizo un quejido o hizo algo que retrocediera lo que él se había planteado cuando supo que estaba enfermo, y era luchar contra la enfermedad. Pero también supo llegar a su último momento como eso, como un hombre lúcido, como un hombre completo, que nunca bromeó en lo que pensó, nunca desestimó ninguna de nuestras palabras. A Raúl era el hombre que le podías decir lo que te había pasado en la mañana y realmente se preocupaba y te podía dar un aliento o te podía enseñar tu responsabilidad en esto. A nosotros, como grupo de jóvenes que lo integramos de muchos estados y que veníamos trabajando con Raúl, realmente sí sentimos su pérdida, porque eran horas, noches enteras. Cuando nos planteamos lo del memorial que Alejandro plantea, que habló, perdón, pues digamos su preocupación era que ya teníamos el grupo de muchachos que iban a capturar las listas y era ir a comprar la comida, ¿no? Pero nunca pensó que todos eran vegetarianos, iba a comprar un montón de puerco, ¿no? Cuando él tenía fuerzas, lo primero que te pedía era la comida, ¿no? O sea, te pedía su comida yucateca, comida china. Eran sus grandes preocupaciones también, ¿no? Vivir esos momentos que siempre nos enseñó que lo que hay en la mesa se comparte con los que lleguen y como lleguen, ¿no? Eso fue muy valioso porque, decía una compañera, Raúl siempre tuvo una muy buena plática en el momento de la comida, en el momento del café, y no eran pláticas banales. En Raúl se veían las montañas, ¿no? Se veían los valles, conocía muy bien la geografía a tal grado que cuando uno va a esos lugares, sabes, encuentras lo que Raúl te describió en esos caminos, ¿no? Como a muchos compañeros nos marcó, también nos marcó, digamos, sus lecturas, las partes en que él citaba, las partes en que él se apoyó para ser un teórico, porque lo era. O sea, creo que no falta decir que Raúl era un estudioso, ¿no? Como un día podía llegar a contarte o a recitarte un poema larguísimo, como cantarte una canción en catalán o una canción en ruso, y hacerte eso, el momento más difícil o el momento más oscuro de la parte política, lo hacía limpio, ¿no? Lo ordenaba y te enseñaba, te mostraba, ¿no? Porque él nos enseñó haciendo, ¿sí? O sea, siempre hacía primero y después te pedía que lo hicieras. Gracias. Bien, pues vamos a leer una carta. Adelante. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar pronto ni solo, sino llegar con todos y a tiempo. De pocas vidas se puede decir que se confunden con la historia de un país. La de Raúl es una de ellas. Su vida se confunde con la historia de México desde hace más de 50 años. Y muy particularmente desde el movimiento histórico que a través de diversas expresiones, voces y lugares se viene planteando refundar esta nación. Venimos a dar unas breves y sencillas palabras como homenaje a nuestro querido compañero Raúl, que ha sido clave para que la iniciativa que nos reúne desde distintos rincones del país, jóvenes ante la emergencia nacional, tenga cada día más fuerza y vida. Hablamos desde la necesidad de seguir su ejemplo. Es un sencillo tributo a una vida comprometida. Dentro de GEN, algunos hemos tenido la oportunidad de compartir con él diversos momentos de la vida. Cerca, en confianza, cuando comienzas a hablar con él, te encuentras siempre con un Raúl constituido por muchos Raúl.
el Raúl músico, Raúl científico, Raúl sociólogo, Raúl filósofo, Raúl militante. A través de sus palabras te encuentras con el universo mental de un matemático, de un hombre de profundísimo pensamiento. Pero algo en lo que todas y todos podemos coincidir es que cada vez que alguien hace un esfuerzo por pensar más allá de su individualidad y busca en la historia de estas tierras algún tipo de pista que permita darle fuerza para rebelarse contra la injusticia del presente, que se sostiene con el olvido del pasado, el movimiento estudiantil de 68 resulta ser una de las referencias clave y dentro de ellas el ejemplo de Raúl, uno de aquellos que siguió hoy manteniéndose firme, luchando siempre sin traicionar a aquellos que cayeron en Tlatelolco, armando cada día iniciativas nuevas, poniendo en el centro la organización, la entrega y la lucha, sin disociarlas de la alegría y el compañerismo. Raúl es ahora y desde hace más de 50 años un referente de lucha, indispensable, de constancia de la razón, de estudio y conocimiento. Con su ejemplo, en muchos momentos de la vida política social, determinó la capacidad de los movimientos. Pues este fue el mensaje que nosotros dimos como parte de la premiación de la medalla Amalia Solórzano, que compartimos pues también en redes. Es digamos lo sencillo que podemos expresar nosotros como grupo que trabajó con Raúl, como muchos otros grupos lo hicieron durante su carrera y su vida política. Gracias. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Alcemos las voces unidos, viva la Internacional. Del pasado todo arrasaremos, proletarios de pie. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. ¡Raúl vive! ¡La lucha sigue! Y reconocimientos a Raúl, y en este año que seguimos compartiendo con él nos sigue dando grandes lecciones, sigue luchando con la misma vitalidad o tal vez con más, nos sigue apoyando como lo ha hecho desde que lo conocemos, nos sigue dando su confianza, compañeras de todos y de todos los jóvenes, nos sigue difundiendo valentía y nos sigue instruyendo. Honrar ahora, dijo José Martí, el apóstol de la patria cubana y nuestra América, y Raúl nos honra como lo ha hecho hombre incorruptible, uno de los más cultos que hemos conocido y tan libre como sus matemáticas. Creemos que este es el principal legado de Raúl, ir dejando luz con sus pasos, luz que ilumina el camino de jóvenes ante la emergencia nacional. Raúl es una invitación a la reflexión, a entregarse a la lucha por la libertad y la justicia del lado de los oprimidos, dominados y explotados, a luchar y luchar siempre, sin traicionar ni traicionarse. Todas las palabras que pudiéramos decir sobre él sobrepasarían los tiempos de este homenaje, porque una vida digna y rebelde como la suya no se puede resumir más que al testimonio de su propia vida. Esa que hoy sigue con tanta fortaleza y paciencia
el tratamiento para que un día de estos pueda volver a andar en las marchas junto a todas y todos hasta que logremos liberar a nuestro México. Hacen falta muchas cosas para referirse a un ser humano de tanto amor. Hoy el premio Amalia Solórzano Cárdenas se honra de recibir a un hombre de la talla de Raúl Álvarez Garín. En la lucha nos veremos. En la lucha nos veremos.